Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica al subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Qué tal, Fernando? Fernando, pues para que nos platiques acerca del informe mensual de finanzas públicas, ¿cuáles son los datos más importantes? ¿Qué se puede leer de este informe? Mira, yo creo que son dos cosas relevantes, ¿no? Dos mensajes bien importantes. Uno, lo que ya vimos en los primeros 4 meses del año ya es el inicio del programa multianual de ajuste, ya con una moderación observada durante el mes de abril. En particular, lo que vemos es que ya el gasto programable, que es el gasto donde hay un control del gobierno, tuvo una reducción del 3.8% en términos reales con respecto al mismo mes del año anterior. Lo que vemos es que el gasto de las dependencias ya también durante el mes de abril contra abril del año anterior, tuvo una disminución del 5.5%. Y lo que es importante es la composición de esa disminución, porque es el gasto de operación el que ha tenido una disminución del 6.7% en términos reales. Por otro lado, en ese mismo periodo, a pesar de la reducción de los ingresos por concepto de petróleo, lo que tuvimos fue un incremento en los ingresos totales por 4.9%, muy soportado por el incremento en los ingresos tributarios en enero-abril del 28.9%. Es decir, los factores que le han dado solidez a las finanzas públicas han dado muestra en estos primeros 4 meses, Marco. Sí, lo que estamos viendo, Fernando. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, cuéntanos un poco, estamos viendo que crecen mucho algunos impuestos. El impuesto sobre la renta aumentó más de 24%, 24.7%, el ISR, el IEPS también aumenta. En fin, cuéntanos un poco, en particular este tema del impuesto sobre la renta, ¿cómo es que ha aumentado tanto desde el informe trimestral pasado y ahora en este mensual de abril? Sí, hay un tema ahí que es un ingreso que viene a ser un ingreso que es no recurrente, que es lo que relativo a la consolidación de las empresas, donde por la eliminación del tema de la consolidación, básicamente hubo un pago extraordinario durante este periodo. Estamos revisando exactamente cuál es ese pago extraordinario con la información que tenemos ahora y para hacer una determinación, pero independientemente de ese factor extraordinario dentro de los ingresos tributarios, se han comportado de manera adecuada, Pepe. Así es, Fernando, y bueno, lo que también podemos ver, lo que podemos observar es que estos ingresos tributarios no petroleros, pues ya están mostrando lo que parece una tendencia creciente, una tendencia que incluso escuchaba el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, decir en algún momento que están llevando a la despetrolización de las finanzas públicas. Sí, lo que está ocurriendo es que la reforma fiscal le ha dado mayor solidez a las finanzas públicas y en ese sentido lo que estamos viendo es esta consolidación del andamiaje fiscal que tenemos en el país, y se ha venido dando en menor proporción la parte de los ingresos petroleros. En los datos que tenemos de los primeros 4 meses del año, la parte de los ingresos petroleros incluso se redujo a niveles por debajo del 20% del total de los ingresos, Marco. ¿Sabes? Tiene un estimado que seguro sí, Fernando, de hoy en día cuántos son los ingresos petroleros en estos 4 primeros meses, obviamente tomando en cuenta se cayó el precio del petróleo, se bajó la plataforma de exportación y aumentaron los ingresos tributarios. Con todo esto, hoy en día, ¿cuál ha sido la disminución de los ingresos petroleros? Mira, los ingresos petroleros, y eso es importante, durante el periodo de enero-abril tuvieron una reducción del 43.7%. Es decir, a pesar de esta reducción del 43.7%, tuvimos que el incremento de los ingresos totales fue del 4.9% en términos reales. Esto, sin lugar a dudas, sin los elementos de solidez que tenemos dentro del esquema fiscal, no se hubiese podido acomodar, por decirlo de alguna manera, un choque de esta magnitud en los ingresos petroleros, teniendo un crecimiento positivo en los ingresos totales. Y eso, sin lugar a dudas, tiene que ver con
lo que estamos observando de una mayor consolidación del esquema fiscal. Sí, Fernando, y bueno, esto nos lleva a la pregunta que tiene que ver con el déficit público. En enero-abril se registra un déficit de 121.6 mil millones de pesos, que es mayor al déficit de 37.2 mil millones de pesos que se generó en el mismo periodo del 2014. ¿Cómo se explica? Mira, ahí hay, y gracias por la pregunta porque creo que es muy relevante, ahí hay dos temas que son importantes para explicar esto. Uno es que por la reforma energética, en lugar de depositarle a los fondos de estabilización durante todo el ejercicio, ahora el depósito se hace en enero y eso representa un incremento de gasto. Ese gasto de depósitos a fondos, de aportaciones a fondos de estabilización, fue un gasto de alrededor de 26 mil millones de pesos. Y el otro tema relevante es que, derivado de cómo está evolucionando el tema del precio del petróleo y las coberturas, el ingreso por las coberturas se da hasta diciembre, es decir, las coberturas como se pagan se toma en cuenta cuál fue el precio promedio entre diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre de este año, y si ese precio promedio es menor, que lo va a ser en 2015, al precio presupuestado, ahí se paga la cobertura. La cobertura se paga en la primera quincena de diciembre, es decir, en lugar de ir teniendo los ingresos durante todo el año, los tendremos en diciembre, y eso es lo que explica que hoy tengamos un déficit mayor al que teníamos el año pasado, pero eso es compatible, dado cómo vamos a recibir el ingreso de las coberturas en diciembre, es compatible con la estimación de déficit para este año, que es 1% del PIB. Fíjate, bueno, qué bueno que nos aclaras este punto, porque así de repente lo vimos alto el déficit. Otro tema, Fernando, es cuánto están creciendo los IEPS, estos impuestos especiales sobre producción y servicio. ¿Cuáles son los que más crecen? Recordar, bueno, los tenemos en gasolina, los tenemos en bebidas azucaradas con alto contenido calórico. Cuéntanos cómo ha crecido el IEPS. Mira, ahí el desglose de cómo ha venido creciendo. Básicamente lo que tenemos en los primeros 4 meses de este año, tenemos unos ingresos por IEPS de 123.900 millones de pesos. Eso es un ingreso muy significativo que tiene también con este efecto de las gasolinas que señalabas, y eso es un crecimiento sí superior al 300% de lo que vimos el año pasado, Pepe. Sí, y bueno, Fernando, ¿de qué manera estás observando el comportamiento, ya haciendo una proyección hacia el cierre del año en la evolución de las finanzas públicas, con los datos que hasta ahora se arrojan y que son parciales? Obviamente yo sé que no tienes una bola de cristal, pero a lo mejor se puede anticipar un poco cómo podríamos esperar el cierre del año a cómo van las cosas. Mira, lo que vemos ahora de la evolución del primer cuatrimestre del año, tanto de la parte de gasto como de la parte de ingresos, y dado estas nuevas recalendarizaciones, por ejemplo, en lo que señalamos de los fondos de estabilización, por el lado del gasto y por el lado del ingreso, lo que tendremos en el mes de diciembre, todo eso más lo que hemos visto de la evolución de la parte de los gastos, nos lleva a que vamos a tener hacia finales del año el cumplimiento primero del ajuste del 0.7% del Producto Interno Bruto, por un lado, y luego el cumplimiento de la meta del déficit público, del déficit en su medida más estrecha, del 1% del Producto Interno Bruto. Ahora, hay que tomar en cuenta también que lo que hemos visto durante el año, independientemente de que tenemos, por ejemplo, ingresos extraordinarios no tributarios, como es el remanente de operación de Banco de México, que se decidió destinarlo a gasto en infraestructura para 2016. Tenemos también, por otro lado, menores ingresos por la plataforma de producción de petróleos mexicanos, que ha sido menor a los 2.400.000 barriles diarios que teníamos presupuestados. El promedio durante los primeros 4 meses del año fue de 2.275.000 barriles diarios. Esta evolución que tenemos, más la evolución anticipada del ajuste preventivo del gasto público, nos llevará a esta meta de déficit de 1% previsiblemente para fin de año, Marco. Oye, por último, Fernando, el tema del IVA, del impuesto al valor agregado, bajó.
Sí, ahí lo que sucedió también es que ha habido un mayor avance en el tema de las devoluciones, ya una vez que se depuraron y se depuraron cómo se venían dando se presentaban los casos de devoluciones, ha habido un mayor avance en ese aspecto, y eso es lo que explica este menor dinamismo en la parte del IVA. Pues sí, Fernando, bueno, pues te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Adiós, Fernando, gracias. Muy buenas noches.